Estoy en un tremendo aprieto esta mañana porque quiero ser positivo. En el sentido de que nadie se sienta reprendido, sino estimulado. Que nadie se sienta que estoy diciendo algo que tiene que ver con su vida personal. Esto lo sabe el Señor y cada uno de vosotros. Me encantaría y pido al Señor que cuando salgamos hoy de esta reunión, salgamos sonriendo, porque hemos estado con Jesús. Y Cristo llama a su pueblo no a un conocimiento intelectual de su persona, sino a un seguimiento fiel de sus pisadas. Y voy a la carta primera de Pedro. Alguno diría Juan 17, dejamos Juan 17, hay mucho ahí, algún día podéis estudiarlo con calma y descubrir esas 10 cosas de la Iglesia y seguir investigando en el capítulo 17 de Juan. Pero quiero llamar vuestra atención a un escrito de Pedro. Dejamos a Juan, vamos a Pedro. Y en la carta primera, capítulo 2, versículo 21, es el texto que quiero tomar esta mañana, en donde el apóstol Pedro está escribiendo a los creyentes, algunos con mucho sufrimiento, algunos con muchos problemas, mucho más que los nuestros, y le dice: para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Para todo cuanto estaba diciendo antes, para persecución, para lágrimas, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Yo no sé si aquí en Córdoba nieva. ¿Nieva en Córdoba? Bueno, de vez en cuando, bien. Pero mucho o no mucho. Un poquito blanco. Si algún día vas a Galicia, yo puedo acompañarte a lugares del centro de Galicia donde tú te acuestas por la noche con los prados verdes y te levantas por la mañana con una capa de nieve. Una de las cosas que ocurre cuando nieva, ¿sabes lo que es? Se borra todo. Estaba con mi esposa Esther una vez en una aldea, en una iglesia de aldea de montaña, y ahí cuando llega el mes de noviembre, todos los de la aldea ponían delante de la puerta, lo tenían bien a mano y la ponían cuando se acostaban, una plancha de madera forrada de metal. Venían por la noche, se iban a dormir, tiraban de la plancha, la sujetaban, cerraban la puerta. Llegamos Esther y yo una noche ahí y yo tenía más ganas de dormir que de buscar la tranca y ponerla. Y ella me dijo: ¿no ponesla? Dije: nada, está todo despejado y no nieva. ¡Pum! A dormir. Y ahí a medianoche siento que me toca y me dice: nevó. ¿Cómo lo sabes? Porque no se oye nada. ¡Ah! A la mañana siguiente abrí la puerta y un montón de nieve llegó a la mitad del juego. Y yo con una pala dije: aunque haga 30 grados de temperatura, pongo la tranca para evitar esto. Pero cuando sales por la mañana desaparecieron los caminos. Solo ves ondulaciones. Y claro, tú dices: por aquí va el camino. Pero si pisas en el borde, porque no lo ves, te vas a hundir en la nieve. ¿Sabes cómo puedes caminar seguro en la nieve? Cuando otro pasó delante y dejó las huellas marcadas. Tú pisas ahí y sabes que no hay problema, porque no hubo problema para el otro. Pisas las huellas. Cristo ha dejado marcada en el mundo huellas de hombre para que las sigas. A veces divinizamos a Jesús en su humanidad de tal forma que solamente es Dios. No, es Dios hombre. Es Emmanuel, es Dios con nosotros. Si Dios, el eterno, infinito, soberano Dios, dejase una huella marcada para que yo la siga, no puedo. Él es Dios.
pero es Dios que se hace hombre. Y ese hombre marca camino para que tú y yo sigamos sus pisadas. Así es la vida cristiana. Todo cuanto hemos considerado estos días puede ser de importancia y de interés. Para mí lo es siempre que lo medito, cualquier parte de la Biblia. Pero puede ser que estés pensando en cómo llevar a cabo todas esas cosas que hemos considerado y sientas cierta dificultad. Es sencillo. Pon tus pies en las huellas de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Cristo establece cómo es la vida cristiana. ¿Y cómo es? Venid en pos de mí. Esta es la cuestión. Muchas veces Cristo va allá adelante y nosotros aquí detrás. Y muchas veces estamos poniéndonos de pie para decir, oye, este camino es mejor que aquel que el Señor marca. Estoy exagerando un poco las cosas, pero es verdad. Estaba en una ocasión con mi nieto mayor en una zona de montaña y me dijo, vamos a ir por este camino, abuelo, tal. Y cuando llegamos a un sitio, yo le dije, por ahí no, vamos por acá. Y él me dijo, ¿pero por qué por ahí? Bueno, porque es mejor. No, es mejor por aquí. No, es mejor por aquí. Y discutimos los dos a última hora, valió la autoridad del abuelo, le dije, por acá. Y cuando íbamos ya caminando un poco más adelante, le dije, mira, lo levanté. Le dije, mira lo que hay en el camino en donde tú querías ir. Y había una enorme mata de una planta espinosa que hay en Galicia, tremenda. Dije, hubiéramos llegado allí y hubiéramos tenido que volver. ¿Ves que vamos mejor por aquí? ¿Y por qué lo sabías, abuelo? Porque soy más alto que tú. Y estoy viendo lo que tú no ves desde ahí abajo. De la misma manera veo a la iglesia hoy empeñada en buscar caminos. En mirar para otros. Uy, aquella iglesia ha progresado mucho. Vamos a imitar a la iglesia. Es que aquella iglesia tiene una música fantástica y yo quiero tener esa misma música. Vamos a copiar la música de la iglesia. No pierdas el tiempo, porque no es lo que hay en tu entorno lo que vale, es seguir al crucificado. Y cuando la iglesia marcha por este camino y cuando el creyente marcha por ese sendero, Dios está presente. El desafío de la vida cristiana es caminar detrás de Cristo. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que estemos en el cielo. Será el gran encuentro con el Señor. Cierra tus ojos esta mañana y mira por la fe. ¿Lo puedes notar? Mira cómo cuando llegues a la puerta del cielo, después de una andadura larga y problemática, tienes unos brazos que te dicen, bien, buen siervo y fiel. Y ese abrazo de Jesús puedes sentirlo esta mañana porque está cerca de ti. No, está en ti mismo. 3 cosas quiero mencionar. En primer lugar, la determinación. Para esto fuisteis llamados. En segundo lugar están las huellas para que sigáis las pisadas de Cristo. Y finalmente, mi responsabilidad. Siempre es así. A veces dicen que el hombre es un irresponsable. Sí, es un irresponsable, no hay duda ninguna. Yo soy también muy irresponsable muchas veces, sobre todo cuando me invitan a comer tanta carne por aquí. Eres un irresponsable. Pero lo que quiero deciros es que Dios nos llama a una responsabilidad, a un tomar una decisión, que es lo que yo quiero que cada uno de nosotros hagamos esta mañana. En primer lugar, la determinación. ¿Quién escribe? Pedro. ¿Está inspirado por Dios cuando escribe esto o no? Naturalmente que sí. Luego dice en inspiración divina, para esto fuisteis llamados. No has sido llamado para edificar una iglesia, para congregarte, para poner un nombre, para no sé qué, para no sé cuánto. Has sido llamado para seguir a Cristo. Y seguir a Cristo no tiene nombres. La iglesia de Cristo es la que sigue al Señor y el nombre de ella es la iglesia de Jesucristo. Alguien me va a decir, parece mentira que tú estés negando la bendición de las denominaciones. Bueno,
Históricamente hablando, las denominaciones han sido una bendición cuando comenzaron. ¿Sabes por qué? Porque recuperaron algo que se estaba olvidando y le quedó el nombre. El problema es cuando la denominación dice yo soy la única iglesia correcta. Ese es el problema. Y cuando el resto es escoria y yo soy, es como aquel que ora al Señor en el templo y le dice, te doy gracias porque no soy como los otros. Yo soy perfecto. Los otros son una calamidad. Son tus hermanos en Cristo. Que formamos parte de un mismo cuerpo y seguimos las pisadas del Maestro. Ahora, si seguimos, en primer lugar tenemos que entender que ese camino de pisadas de Cristo, a ese camino fuimos llamados. Dios nos ha llamado a salvación, ¿verdad que sí? Cada uno tiene una historia de cómo encontró a Cristo. Cada uno es distinto a los demás, pero todos coincidimos en la misma cuestión. Dios me llamó. ¿Es verdad o no es verdad? Y la cruz de Cristo tomó para ti una dimensión diferente a cuanto había tenido de dimensión antes. Yo no creo que haya muchos en este lugar que hayan sido salvos por gracia mediante la fe la primera vez que oyeron el Evangelio. Probablemente algunos, bendito sea Dios por eso. Pero generalmente has oído el mensaje del Evangelio una vez y otra vez y otra vez. ¿Se te predicó la cruz? Claro, naturalmente. Pero la cruz para ti era algo distinto a aquella cruz que viste cuando el Espíritu Santo te tocó en el alma y te llamó a salvación. ¿Verdad que sí? No sé cuántos de los presentes habéis leído un libro que no se lee. No está en ninguna librería hoy, o en casi ninguna. Se llama El Peregrino. ¿Quiénes han leído El Peregrino? Bueno, menos mal, unos cuantos, pero el resto no. Librero, por favor, libros del Peregrino para todos estos que no los han leído. Es un libro encantador, una parábola de la vida de un hombre que sale de la ciudad de destrucción y va caminando a la ciudad celestial. Y ahí ese hombre escuchó el evangelio de la cruz, pero seguía con su carga de pecado en sus espaldas. ¿Recordáis la historia? Y dice Juan Bunyan que era una carga puesta atrás, atada con correas por delante. Y de pronto, Cristiano comienza a subir la colina del Gólgota. Y ahí está la cruz de Cristo. Y de pronto, frente a esa cruz, sintió lo que nunca había sentido antes, que las cuerdas se soltaron. Y dice Bunyan que la carga se deslizó de sus hombros y rodando por la colina se perdió en un sepulcro. Y cuando Cristiano sintió su liberación, ¿qué hizo? Lo que hicimos hoy a la mañana, cantar y alabar a Dios. Y Cristiano cantó aquella canción que Bunyan escribe y que se ha traducido a poesía, a correcta poesía en castellano, y que dice: vine cargado con la culpa mía de lejos, sin alivio a mi dolor, mas en este lugar, oh, qué ventura, mi solaz y mi dicha comenzó. Aquí cayó mi carga y su atadura libre yo sentí. Bendita cruz, bendita sepultura y más bendito quien murió por mí. Ahí tienes el encuentro con Cristo. ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas cuando sentiste la bendición del descanso y de la paz? Cuando pudiste levantar tus ojos y no había un trono de justicia, había un trono de gracia. ¿Recuerdas esto? Este es el encuentro con Jesús. Y Cristo te dice entonces: ven en pos de mí. Y comienzas a caminar porque Dios nos llamó a un estado distinto del que teníamos. Perdonadme, yo sé que algunos van a enfadarse conmigo por mi posición sobre el reino y cosas de estas. Bueno, podemos discutirlo con calma. Pero quiero decirte que el reino de Dios, el reino de los cielos, no es algo que viene, es algo que está, porque siempre estuvo.
Porque no ha dejado de haber reino de Dios o reino de los cielos, llámalo como tú quieras, en ningún momento de la historia de la humanidad. ¿Sabes por qué? Porque Dios es rey y tiene su reino. Ahora es admirable ver que hemos hecho tantas distinciones sobre el reino que algunos se preguntan, ¿yo estoy en el reino de Dios o en el reino de los cielos? Bueno, el único que utiliza la palabra, el término reino de los cielos es Mateo, ¿o no? Bien, ¿y por qué? Bueno, porque escribe para los judíos. No. Porque Mateo está respondiendo a una pregunta. Si Jesús es el Mesías, ¿dónde está el reino? Y utiliza reino de los cielos, que es la teología judía para hablar del reino que Dios va a establecer. Bueno, dejemos la teología del reino. Pero quiero decirte que en tu experiencia de vida se ha producido un cambio sustancial o no. Pablo dice, estabais muertos en vuestros pecados y Dios os trasladó ¿a dónde? ¿A dónde? Al reino de su amado Hijo. Y en ese reino de paz, de gozo, nos llama, nos conduce, porque nos llamó a su reino y ¿qué más? Y a su gloria. Lo dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12. Ahora, llamados a seguimiento, ¿sabes por qué? Porque el propósito eterno del Padre para los creyentes es que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Por tanto, si somos hechos conformes a la imagen, quiere decir que estamos necesariamente siguiendo a Cristo. Esto no es la imagen de Cristo y la determinación de Dios para nosotros no es una novedad del Nuevo Testamento, sino que está en la Biblia. El hombre fue hecho a imagen de ¿qué? A imagen de Dios. ¿Y cuál es la imagen de Dios? Pues mira lo que dice Pablo, Cristo es la imagen de Dios. Por tanto, Cristo es el modelo, el arquetipo, la forma que el escultor divino Espíritu Santo usó para reproducir en el hombre la imagen de Dios. ¿Esta imagen deteriorada se manifiesta en su Hijo Jesucristo hoy o no? Por supuesto que sí, de manera que Él es el primogénito entre todos los hermanos, primogénito de entre los muertos también. Y en este tiempo Dios nos ha trasladado a una esfera de dependencia de Él, de seguimiento de Él. Permíteme decirlo de una forma mucho más coloquial, de entusiasmo por Él, para que Cristo sea el núcleo y la esencia de la vida cristiana. Hermanos queridos míos, ser cristiano no es ser protestante, ni evangélico, ni metodista, ni bautista, ni presbiteriano, ni episcopal, ni asambleas de hermanos, ni pentecostal. Ser cristiano es identificación con Cristo. ¿Está claro? No importa que te llamen como quieran, deja que lo llamen. Pero lo importante es que tú puedas decir como Pablo, porque para mí el vivir es Cristo. Y cuando Pablo dice eso, está dando 3 experiencias en relación con Cristo. Cristo es la causa de la vida espiritual del creyente. Porque he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Y es el modo de vida. Pedro dice aquí, os llamó para que sigáis sus pisadas. Cristo es el modo de la vida, pero Cristo es la esperanza de vida. Lo mencioné una de estas noches pasadas, no sé si recordáis, después de todo cuanto he dicho demasiado. He dicho que la esperanza del creyente no es lo que viene, es lo que tiene. ¿Por qué? Porque Pablo dice, Cristo es en vosotros, ¿qué? Esperanza de gloria. Yo estaba muy emocionado esta mañana. Hay canciones de hoy que son muy favoritas mías. El grupo de alabanza de la iglesia se aburrió de ellas porque me gustaban y decía, oye, cantemos a él. Es verdad, pero he sentido una emoción muy especial cuando se habló de aquel Señor, el Rey de la Gloria que viene a encontrarme. ¿No sentiste emoción? ¿No sentiste emoción que este que creó el cielo y la tierra, los ángeles, el universo, viniera a tu encuentro, al tuyo, y te llamara a ti,
personalmente por tu nombre, ¿no sientes emoción? Cristo es la esperanza de gloria. Y Cristo me dice a mí esta mañana, Samuel, sígueme, ven en pos de mí. De otra manera, deja tus cosas y ven en un seguimiento fiel a mi persona. En segundo lugar están las huellas. Déjame, porque alguien dice, bueno, ¿cómo son las huellas? Bueno, las huellas de una persona reflejan el calzado que lleva, ¿verdad? Tú ves por ahí en el polvo de un camino unas huellas con unos tacos así, por aquí pasó uno con unas botas bien fuertes. ¿Ves una huella que va adelante un poquito y un puntito detrás? Dice, acaba de caminar por aquí una dama con tacones. La huella marca. Por tanto, yo quiero conocer cómo es la huella que tengo que seguir. Y la primera advertencia que me hace es, la huella de Cristo es una huella de santidad. Mira el versículo 22 de carta primera de Pedro, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Cristo es el impecable, el santo absoluto. Ese santo Jesús que camina por los caminos polvorientos de Palestina, que se sienta cansado al borde de un pozo y pide agua. Ese Jesús que no conoce algunas cosas porque ha limitado su conocimiento para ser un hombre como nosotros. Ese Jesús que pregunta a la gente del entorno de Lázaro, ¿dónde le pusisteis? Por tanto, necesitaba saber dónde habían puesto. Ese Jesús que es hombre, pero que es Dios, es absolutamente santo. Y los querubines proclamaban su santidad y decían, santo, santo, santo. ¿Entiendes esto? A veces los creyentes, en nuestra intelectualidad occidental, que estamos acostumbrados a que cuando dicen blanco es blanco, no es otro color, decimos, tenemos un Dios 3 veces santo. No. El superlativo absoluto en hebreo es repetir 3 veces el nombre. El superlativo relativo 2. Por eso se lee en la Biblia Simón, Simón, Samuel, Samuel. Atiéndeme bien, entérate bien de esto. Pero cuando dicen santo, 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 están diciendo infinita, absoluta, plena, totalmente santo. Y este que está sentado en la majestad de las alturas, ante cuya santidad los ángeles, los serafines cubren su rostro y cubren sus pies, diciendo, nosotros somos santos, pero tú eres santísimo. Este admirable Señor deja huella de santidad en el camino del mundo. Hermanos míos, estamos viviendo en un mundo perverso, pecaminoso. No sé qué calificativos podéis darle. Una ruina moral, ¿es así o no es así? Frente a la ruina moral del mundo, Cristo dice, sed santos, porque yo soy santo. A mí me hubiera gustado mucho que en lugar de tener un porque ahí tuviera un cómo. Sed santos como yo. Te voy a imitar y venga a esforzarme. Y por la noche le digo, Señor, ¿te das cuenta? El esfuerzo que hice hoy, ya soy mucho más santo que ayer. No seas torpe. La santidad tiene una sola medida, Jesús. No lo puedes conseguir tú. Está el Espíritu Santo reproduciendo esa santidad en tu vida para que seas absolutamente santo. Perdonadme, ayer puse un ejemplo sobre la santidad transicional. Quiero poner otro ejemplo, más elocuente. Aquí hay muchos jóvenes esta mañana. ¿A quiénes les gusta el fútbol? Bueno, ¿cómo no va a gustar el fútbol en Argentina? Claro que sí. Yo tengo experiencia con unas familias argentinas que están en nuestra iglesia y solamente yo tuve la debilidad de decirles, venid a ver el final del mundial, la semifinal del mundial a nuestra casa. Y ahí en Galicia la gente es más bien tranquilita, no chilla demasiado
Y a mí me gusta el fútbol, claro que me gusta. Estaba mirando el partido, ellos gritando allí porque aquel se volvía para atrás y el otro para adelante. Y yo dije, bueno, mientras discutís de eso me voy al despacho. Y cuando estaba en mi despacho, un gol. No se enteraron del gol los que estaban en casa. Yo creo que se enteró medio Vigo de ese gol. Porque gritaron ¡gol! Bueno, es porque el fútbol gusta, ¿verdad? A mí también me gusta. En mis tiempos jóvenes era no santo ir a la cancha de fútbol. Eso era pecado. De modo que los creyentes iban y se bajaban del tranvía, no había colectivo, 2 paradas antes de la iglesia para que no vieran que venían de fútbol. Bueno, pero esto es así. Pero no. Y hoy cambió. Hoy vamos al fútbol. Venga, vamos allá. Y de pronto hay una intervención entre 2 jugadores de equipos contrarios y uno le da una patada al otro y el otro se tira por el suelo gimiendo como no le duele nada. Es todo teatro. Y claro, el cámara que está filmando lo pone ahí y el realizador dice, ya está bien de patada y de pamplinas de este tipo, y le dice, hazme una panorámica de las gradas. Y él levanta la cámara a las gradas. Y ahí, fíjate qué casualidad, aparece un anciano de una iglesia subido a la silla, no abajo, en la silla. No estaba bendiciendo al árbitro, todo lo contrario. Pero claro, ha cambiado la cosa. Ser santo es que estás en el fútbol y te portas como Cristo hubiera hecho cuando estaba allí. ¿Te das cuenta de esto? No son esquemas externos, por favor. El seguimiento de Cristo es que el cristiano no es santo por imitación, es santo por comunión con el Señor. Veo otra huella de Cristo, que es la huella de la oración. Mira el versículo 23. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. Si hay un hombre comprometido con la oración es Jesús. Notas que la oración está presente en la vida de Cristo siempre. Dice el Evangelio que se levantaba temprano siendo aún oscuro, se iba a un lugar desierto, aparte un lugar solitario, y allí oraba. Y ahora Cristo tiene que tomar una decisión seria, importantísima. Tengo que seleccionar de todos los seguidores 12. ¿Qué hizo Jesús? Una lista. Psicología de Juan, psicología de Pedro. ¿Hizo eso? Jesús pasó toda la noche orando. Los líderes de las iglesias fracasan siempre que toman decisiones sin orar. Y tristemente la oración es una calamidad que tenemos que resolver. Reunión de liderazgo de la iglesia. Una carpeta así de grande de cuestiones. Y de pronto el que preside la reunión, bueno, que alguien nos encomiende en oración. Señor, estamos en tu presencia, ayúdanos a que se resuelva todo conforme a tu voluntad. Amén. ¡Pum! ¡Chao! Y ahora vengan problemas, y segundo problema, y tercer problema. Y alguien dice, oye, que yo me levanto mañana a las 5 de la mañana y son casi las 12, a ver si terminamos. Sí, esto queda para la próxima reunión, que alguien nos despida en oración. Eso es un fracaso absoluto. No se te ocurra tomar una decisión de un problema de la obra que no es tuyo sin consultar antes con el Señor de la obra. Cuando tú oras, Dios actúa. Hay muchos ejemplos que podría ponerte. Quiero ponerte un ejemplo muy reciente en nuestra iglesia. La comisión de evangelización, bueno, antes de eso. Hay un pueblo cercano a Vigo, se llama Redondela. Ese pueblo era una población casi tan grande como la de Vigo hace muchos años, y hace 100 años, la iglesia nuestra tiene 150, hace 100 años
que los pastores de esa iglesia comenzaron a trabajar en ese pueblo predicando el Evangelio para ver si se podía abrir un punto de testimonio. 100 años. Y de nada. Nada, de nada, de nada. Y la comisión de evangelismo dijo, bueno, mira, dejemos Redondela, vamos a otro sitio. Parece ser que Dios no tiene pueblo ahí. Muy bien. Y cuando se iba a tomar esa decisión, que se tomó, uno de los del grupo dijo, antes de irnos de ahí, ¿por qué no oramos un mes por Redondela? ¿Un mes? Sí. Muy bien. Compromiso de oración todos los días, todo el consejo oró por Redondela. Y entraba en una reunión un domingo por la mañana y el ujier me dice, hay aquí un señor que quiere hablar contigo. Muy bien, dígame usted, lo saludo. Me dice, mire, yo soy creyente de Bilbao, del norte, soy ingeniero naval y he venido aquí porque me envía la empresa, vamos a construir unos barcos en estos astilleros de Vigo y yo estoy aquí para coordinar eso. Muy bien, fantástico. Y le digo, ¿y dónde vive? Le pregunté honestamente eso porque es muy normal, es natural que ponemos a cada persona que viene creyente en un grupo de conexión, de reunión de hogar en la iglesia. Y yo le pregunté, ¿dónde vive usted? Me dice, Redondela. En Vigo hay una calle que lleva el nombre de ese pueblo. Y yo le dije, ¿Redondela número? Dice, no, Redondela pueblo. Redondela pueblo. Y le conté la historia rápido. Y me dijo, yo puedo abrir mi casa para un grupo de conexión. Hoy tenemos 13 personas bautizadas. Respuesta a la oración. Dios llama a su iglesia a dejar de perder el tiempo en cosas y dedicar tiempo a la oración. ¿Tienes tal vez un problema en tu casa familiar? Dobla tus rodillas en oración. Porque Cristo oraba. La referencia de Jesús es un desafío para mí. Cristo oró en la agonía de Getsemaní, ¿sí o no? ¿Estás en agonía? Deja de quejarte. Deja de buscar que otros te digan qué bueno eres, no te preocupes. Lleva tu agonía en oración delante del Señor. Cristo oraba en la cruz. ¿Estás sufriendo mucho? Ora como Cristo oró. Cristo dio su vida en oración. ¿Cómo termina la vida de Jesús? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La otra huella que yo encuentro en Jesús es el respeto y el amor por la palabra. ¿Cristo conocía la Biblia de memoria? ¿Porque era Jesús? Como Dios, sí. El Verbo encarnado conoce absolutamente el contenido del Verbo escrito, ¿verdad? Pero como hombre, Cristo tuvo que estudiar la Biblia y aprender la Biblia. ¿Sabes por qué conocía tanto la Biblia a los 12 años Jesús? Porque sus padres le enseñaban la Biblia. Hoy en día yo veo lamentablemente hogares creyentes en donde los padres no dedican tiempo ninguno para leer la Biblia con los hijos. Así viene una generación con desconocimiento de la Biblia. La iglesia no es la academia para enseñar la Biblia, es el hogar, en donde el hijo recibe la instrucción del padre y el ejemplo del padre. Cristo amaba la palabra y Cristo continuamente decía, como mencioné ayer o anteayer, al escriba que viene a preguntarle, ¿cómo lees? ¿Has visto esto en la palabra? ¿Por qué me preguntas esto? Mira la palabra, estudia, considera la palabra. Hermanos míos, el único elemento para alcanzar sabiduría es la palabra. Un seminario puede darte un título, pero conozco muchos egresados de importantes organizaciones que saben mucho de teología, pero ignoran la palabra. Hace años
en la Pontificia Universidad de Salamanca, una de las universidades cumbre dentro del mundo católico. Yo tengo la tarjeta de lector y puedo ir a la biblioteca de la Pontificia. Fue la cueva que me consiguió eso. Y claro, ¿cómo no? Hombre, claro, ¿qué voy a tener yo que no haya recibido de él? Bueno, y un día pasaba, siempre que entré por ahí, porque estaba por el camino corto para la biblioteca, pasaba por delante del despacho del rector de Biblia. Llamaba a la puerta, abría, digo, hola. Y un día le digo, hola, y me dice, ¿otra vez tú aquí? Sí. Me dijo, ¿a qué vienes? Vengo a dar unas conferencias. ¿Y cuál es el tema? Y me miró y me dijo, ¿y tú crees lo que predicas? Yo le dije, si no creyera, no predicaba. Y me dijo, yo te admiro, porque yo no creo ni el 70% de lo que enseño. Y tú podías decirle a este hombre, hazme un bosquejo de Nahum. Y sobre la marcha te hacía un bosquejo de Nahum. Y tú hablabas con este hombre y le decías, sí, porque sé que hay un sitio en la Biblia que dice, y él te decía, me suena a Jeremías. Un tipo que conocía la Biblia de pies a cabeza, la tenía aquí, pero no se había hecho vida en su vida. Dejémonos de recordar nuestra historia. Dejémonos de elevar a categoría de doctrina nuestras formas. Dejémonos de asentar como única forma posible de vida cristiana lo que hemos recibido de gente que muchas veces estaba equivocada con lo que dieron. Y comencemos ¿a qué? A pisar la huella de la Biblia. Busco otra huella y quiero ir terminando. Es una huella encantadora, tan diseñada que parece que veo el zapato. Es la huella del amor. Ahí está el Cristo de la Biblia, que es el Cristo del amor. No encuentro un solo discurso de amor de Jesús. No encuentro a Jesús diciéndome que el amor es esto y tenemos... No. Él no discursea sobre el amor, él ama. Y el gran discurso encantador de Cristo es el amor de Jesús. Es el amor que es capaz de sentarse con los viles pecadores de la tierra para hablarles del Evangelio del Reino. Es el amor que dice a una mujer acusada de adulterio, yo no te condeno, vete y no peques más. Pero lo que más me impresiona del amor de Cristo es el amor restaurador de Jesús. ¿Quieres el ejemplo del pecado más tremendo que se cometió en la historia de la humanidad? Es el pecado de Pedro. Pedro dijo a todos, yo no conozco ese hombre. Pero Pedro, si tú dijiste que estabas dispuesto a morir por él y ahora dices que no lo conoces, ¿cómo es esto, Pedro? Es más, no lo conozco y juro por Dios que no lo conozco. Pero Pedro. Y ahí está el Señor. Y de pronto el Señor atraviesa el patio donde está Pedro porque va a ser llevado al calabozo del sumo sacerdote hasta la mañana para llevarlo al Sanedrín. Y cuando Jesús pasa a la altura de Pedro, ¿qué hizo? Miró a Pedro. La mirada de Jesús es una mirada llena de afecto personal. Es una mirada que volcaba en ella el corazón de Dios. Dios ama por necesidad de amar. ¿Sabes por qué? Porque Él es amor. Y si Dios no amase, se negaba a sí mismo. No sería Dios. Y ahí está Pedro.
Pedro quiso salir un par de veces por la noche a la calle, pero la puerta estaba cerrada. Claro, era peligroso dejarla abierta porque a lo mejor el reo se escapaba y mejor ahí. Pero ya está en el calabozo. Entonces la criada va y ¿qué hace? Abre la puerta y Pedro sale a la calle. ¿Para qué? Salió fuera y lloró amargamente. Arrepentimiento. ¿Hay arrepentimiento y confesión de pecado? No hay necesidad de disciplina. Qué tremenda cuestión hemos inventado con eso de la disciplina, ¿verdad? Este hombre, este hermano joven, con su novia, joven también, en Vigo, en Galicia, invierno, llueve, se metieron los dos en el coche y se fueron a un sitio tranquilo. Música suave. El corazón de él empezó a latir a 120 pulsaciones por minuto. ¿Y qué ocurrió? Pues no hizo lo que Timoteo dice que tiene que hacer un joven con su novia cuando Timoteo dice, sal corriendo, pero no, él se quedó en el coche. ¿Qué ocurrió? Lo que no debía ocurrir. Y con mucha tristeza viene al liderazgo de la iglesia y dice, tengo que deciros que... ¿Y tú te has arrepentido de eso? Sí. ¿Has orado al Señor pidiendo perdón? Sí. ¿Quieres por favor hacerlo una vez más delante de nosotros? Sí. Bueno, domingo próximo, quédense todos los hermanos que están en comunión. Y el líder de la iglesia denuncia delante de toda la congregación el pecado de dos jóvenes. Le han arruinado la vida. ¿Entiendes? Y han dado, eso no edifica a nadie, han dado carroña a los cuervos que siempre están en algún banco de la iglesia. Cuando la disciplina solo es para restaurar a aquel que se mantiene persistente en el pecado. He visto disciplina por tiempo, le sacamos de comunión 2 años y 6 meses, parece el juicio de una sentencia judicial, le faltaba el día, 2 años, 6 meses y un día. La disciplina no puede ser aplicada cuando hay confesión voluntaria del pecado, ¿está claro o no? Porque conviertes la disciplina en castigo. Y el castigo del pecado del creyente lo ha llevado Cristo en la cruz. ¿Lo entiendes o no entiendes? Mis amados hermanos, yo sintonizo mucho con los jóvenes porque soy abuelo. Conozco, diría, cientos de jóvenes que están en el mundo porque han sido malamente disciplinados. ¿Está claro o no? Y Cristo me está llamando a una huella de amor, que cuando sepa del fracaso de un hermano, caiga de rodillas en silencio en mi habitación y llore toda la noche si es necesario por él. Y le pida al Señor, Señor, hazme sentir lo que está pasando mi hermano. Y voy a él por la mañana en cuanto pueda. ¿Para qué? Para darle un abrazo de gracia. El amor es la distinción absoluta de la iglesia cristiana. Porque en esto conocerán todos que sois mis, si tuvieseis amor. Hermanos míos amados, no te llames cristiano si eres incapaz de amar. Todavía algo más serio. Juan dice que el que no ama a su hermano, ¿qué? No le ha visto a Dios ni le ha conocido. Por tanto, tengamos mucho cuidado con esto. Yo he visto creyentes, líderes de la obra, cruzándose de acera en la calle para no encontrarse con un creyente perverso. Y puede subir a un púlpito y hablar de amor. Está desacreditado absolutamente para eso. Y a lo mejor hay que predicarle el Evangelio, porque no tengo muy claro que con esa actitud haya conocido a Jesús como su Salvador personal. Camino de amor.
Si hay algo que me emociona esta mañana, créedmelo, es ver una congregación que ha venido para un encuentro con Cristo. Y un hermano ayer me decía, hace no sé cuántos años, me decía, no recuerdo los años, hace no sé cuántos años que no he estado junto con tantos creyentes. Oh, mi querido amigo, mi querido hermano, procurad la expresión de amor en la práctica, no en la teoría. Dios llama a su iglesia a seguir la huella del amor y veo otra huella, solamente voy a mencionar dos. Veo otra huella más, es la huella del poder. ¿Tiene poder Cristo o no? Claro. Fíjate al Señor lo que le costaba. Al mar, calla. Al viento, enmudece. Gran bonanza. ¿Hay poder en Jesús? Sí. Ese poder de Jesús se comunica al creyente por identificación con Él. No quiere decir que porque tú vivas a Cristo te vas a parar mañana si viene a llover y dices, vale en toda la lluvia. No, sé lógico, está claro. Pero lo que sí tengo claro es que Pablo decía algo acerca de Jesús. Todo lo puedo. Lo que está diciendo Pablo es literalmente traducido, para todo tengo fuerzas en aquel que me da el poder. De manera que el poder de la iglesia no está en el Padre, aunque indudablemente el poder de Dios está expresado en el Padre, no está en el Espíritu Santo, aunque tiene poder, está expresado ¿en quién? En el Hijo. Mira, quiero que entiendas esto claramente. Las bendiciones admirables del Padre del cielo no son asimilables por los hombres si no pasan por el mediador, que es Cristo. Pongo un ejemplo simple. ¿Las gallinas comen maíz? Sí, ¿les gusta? Le gusta. Vas a la tienda, te compras una bolsa de maíz, echas el maíz en el suelo y ¿qué hace la gallina? Se lo comió todo. ¿Por qué no intentas hacerlo tú? Metes una cuchara en la bolsa y te empiezas a comer maíz duro y crudo, así. Si puedes tragarlo, que lo dudo, pero si puedes tragarlo, seguramente que tienes que ir a urgencias. Porque lo que tienes que hacer es panificar eso y adaptarlo a ti, ¿o no? Es que la gallina lo come, porque es gallina, pero tú no eres gallina. De manera que cuando Dios abre las bendiciones del cielo, no las asimilas si no pasan por Jesús, hombre. ¿Entiendes? Y es precisamente esa huella de poder la que la iglesia necesita. Marchamos en nuestro caminar. No busques poder en espectáculo. No pienses que el poder es que se caiga la gente al suelo. No está en la Biblia eso. Y el espíritu que lleva a la gente a caer al suelo no es el Espíritu Santo. ¿Me entiendes eso? Pregunta qué tipo de espíritu es. Porque cuando el Espíritu Santo, Jesús sopló a los discípulos, ¿cuántos cayeron? Ni uno. Y cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, ¿cuántos cayeron? Ninguno. Y cuando vino en casa de Cornelio, ¿cuántos cayeron? Ninguno. Y de los samaritanos, tampoco. Entonces, ¿qué pasa aquí? En cambio veo a muchos que caen por el poder del demonio cuando Cristo los libera. ¿Entiendes esto? Basta de espectáculos. La iglesia no es el espectáculo, el show del domingo, lo que venimos a ver. El concierto del domingo, el no sé qué del domingo. Venimos a un encuentro con Jesús, ¿entiendes o no? Y ese Jesús te da el poder cuando tú lo necesitas. ¿Me sigues? Última huella. Tengo más, pero las dejo ahí. Veo una pisada muy sutil. Es como si no quisiera pisar la margarita, la florcita que nació al lado. Es la pisada de la humildad. ¿Y qué dice Jesús? Aprende de mí que soy ¿qué? Y humilde.
Cuando tú quieres ser algo en la iglesia, más que siervo, estás robando la gloria de Jesús. Yo he visto discusiones entre líderes por quién tenía que cerrar una conferencia. Os vais a reír. Lo he visto yo. Tú cerraste la anterior, ahora me toca a mí. Pero cállate la boca, hombre. Guarda silencio, que estás mucho más guapo que de esa manera. ¿Qué es el grado máximo que yo puedo tener en la iglesia de Cristo? ¿Cuál es? Bueno, ser el pastor de la iglesia. No ser el anciano venerable. También está bien. El máximo grado que un creyente puede alcanzar es el de siervo. ¿Está claro o no? Y quiero deciros que la iglesia evangélica, conservadora, está sobrada de grandes y necesita siervos. Personas que digan al Señor en cada momento, ¿qué quieres que haga? No es que yo sea humilde, todo lo contrario, soy un arrogante tremendo y Susana lo sabe, vete metida a las orejas. Pero he tenido ciertas experiencias en una parte de mi vida que no entendí nunca. De pronto me invitan a un sitio y me desinvitan. Y yo digo, ¿por qué? Bueno, y durante años estoy al margen de ciertas relaciones. Yo necesitaba en aquel tiempo entender lo que voy entendiendo hoy y no lo he alcanzado. Baja del pedestal. Tú no eres el genio, yo soy el Señor. Y para que aprendas eso, décadas en silencio. Y cuando llega el momento, Dios toma y dice, ahora es el momento y la oportunidad. Hermanitos queridos míos, me he extendido 6 minutos, termino ya. ¿Vais a perdonarme? Bueno, cuando es el último día, no me invitáis más y ya está todo arreglado. ¿Cuál es la responsabilidad con la que quiero terminar? Muy sencillo. El secreto de la vida de victoria, ¿sabes cuál es? Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Este es el gran secreto de la vida cristiana, una vuelta, un retorno a Jesús. Y es necesario, hermanos míos, que el Espíritu Santo de Dios reproduzca a Cristo en nuestras vidas. Solo Él. El secreto de una iglesia poderosa no está en la cantidad de miembros, ni en la cantidad de títulos que puede exhibir. El secreto de una iglesia poderosa está en la presencia de Jesús. Sueño con que un día se escriba la historia de la iglesia moderna en Córdoba y haya una página que diga el gran avivamiento espiritual que se produjo en la ciudad de Córdoba comenzó cuando un día una congregación junta dijo, vamos a seguir a Jesús. Tendrás problemas en el mundo y en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque Pablo le dice a Timoteo, el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué va a padecer? Persecución. Prepárate. Pero la grandeza es que Dios actúe y que el poder de Dios venga en salvación de almas, en restauración de caídos, en levantamiento de dones, en preparación de la Escritura, en niños que vengan a la reunión y participen con una sonrisa porque les gusta lo que le enseñan en la escuela dominical, en jóvenes que dejan sus amigos en el mundo y vienen a una concentración de jóvenes en la iglesia porque sienten identificación con Cristo. El resto no sirve para nada. Y es pura política religiosa. Y el Señor te dice ahora mismo, ha extendido sus manos para que veas su amor.
y se acerca a ti y te dice, ¿quieres seguirme? ¿Quieres decir a Jesús, Señor, quiero seguirte? Dejo mi senda y tomo la tuya. Dejo mi pensamiento y tomo el tuyo. Dejo de ver cosas temporales y me centro en cosas celestiales. Te voy a pedir, como todos los días, que inclines tu cabeza y hables con Jesús. Y quiero hacerte oír la voz de Cristo ahora mismo. En su nombre digo las palabras suyas. Venid en pos de mí. Y quiero preguntarte si estás diciéndole al Señor, Señor, sí, quiero oír y seguir tus pisadas desde ahora en adelante. Hay jóvenes con vida larga, por lógica, por delante, que la obra en Córdoba, en Argentina, en el mundo necesita. ¿Quieres decir a Jesús esta mañana, Señor, quiero seguirte? Hay hermanos y hermanas que se sienten dichosos y bendecidos por la reunión de los creyentes. Eso es seguir a Jesús. ¿Quieres un compromiso de vida con Cristo? Hay líderes de la iglesia, de las iglesias presentes, a quienes respeto y amo entrañablemente. ¿Queréis decir al Señor esta mañana, Señor, basta mi camino, quiero seguir tus pisadas?